Alfred Hitchcock es un director que se hizo famoso en Hollywood y que es mundialmente conocido. Sin embargo, no es el único director inglés que existe. Cuando él estaba haciendo sus mejores películas en Hollywood, en Inglaterra estaban unos jóvenes derivándose de un movimiento literario que se llamaba The Young Angry Men, jóvenes airados. Se derivó un movimiento cinematográfico que creó un manifiesto en contra del cine de productor, aquel cine que incluso no se distribuía o cuyos argumentos eran supremamente banales e inofensivos para la sociedad. Ese movimiento dio origen a unos cineastas posteriores y quizás Ben Wheatley, el director del que vamos a hablar, sea el que ha tomado el relevo de esos antiguos directores que eran directores airados. Como dije, The Young Angry Men son unos jóvenes directores británicos que, empezando sus carreras, decidieron hacer un manifiesto y quejarse del estado del cine británico. Son Lindsay Anderson, Tony Richardson y Karel Reisz. Ellos hicieron un cine que estaba proponiendo un cuestionamiento fuerte a la sociedad, a la educación, al matrimonio, al gobierno y al Estado en general de las relaciones interpersonales. Su cine fue un cine que tuvo un eco muy fuerte dentro de Inglaterra y también en el extranjero, y el nombre que tuvo al final fue el Free Cinema o el cine libre. De este cine se derivan directores como Kenneth Loach o Mike Leigh. Pero hoy tenemos un joven director, nacido en la década de los 60, Ben Wheatley, que para mí es un heredero directo y muy valioso de ese cine. Ese director empieza su carrera con una película como Down Terrace, una película que cuenta una mafia inglesa bastante extraña, porque no hay ni ametralladoras, ni carros, ni licor, mucho menos bares. Se centra en uno o dos apartamentos y las relaciones que se van demostrando son relaciones familiares donde el poder es muy fuerte y donde vemos que las mujeres cobran un valor. Pero lo interesante y lo más llamativo de esto es que tiene a dos actores, Robert Hill y Robin Hill, que son padre e hijo en la vida real y hacen en esta película el mismo papel. Robin Hill ha acompañado a Ben Wheatley como coescritor y como actor en 2 o 3 películas. Los turistas es el título de la película posterior a Down Terrace. El argumento es un argumento que se parece mucho a Claude Chabrol, el francés, aquel al que le gustaban los personajes bizarros y anormales porque los normales le parecían aburridos. Esta película tiene a una pareja que no es el modelo de Hollywood, no son bonitos, no son jóvenes, no son ricos y sin embargo están enamorados. Y uno de ellos tiene una madre posesiva y además va a entrar en juego una mascota, un pequeño perro. Esta película, con esos elementos que parece que no tuviera la posibilidad de capturar, mantiene al espectador cogido de la nariz hasta el final. Y además usa la música como un elemento creador en el sentido de que la emplea no para hacer lo que se hace tradicionalmente en el cine narrativo más común. Los turistas fue la película que hizo que se conociera en el país y que hace que este director pueda después traer High Rise, que sería la película que se conoce más en el campo internacional. A Field in England, un campo en Inglaterra, una película que es todavía más extraña, porque el director decidió 2 cosas. La primera, hacer un argumento que es muy simple. Empieza una batalla, un personaje huye, estamos 2 o 3 siglos atrás y no entendemos muy bien qué es lo que está pasando. Y en ese relato se mezcla la ingesta de hongos que genera alucinaciones. Pero a partir de ese argumento que parece muy raro y que no tiene ni pies ni cabeza en un comienzo, aparece una gran narración. El director decide narrar contemporáneamente. Incluso en la introducción de la película se plantea que las imágenes estroboscópicas que aparecerán en algún momento podrían alterar la percepción de algunos espectadores, y no en términos emocionales, sino cerebrales. La película entonces plantea 2 universos, un argumento que es muy enredado
y donde los personajes a veces tienen objetivos claros y a veces no. Y por el otro lado tenemos una narración donde hay blanco y negro, la cámara puede funcionar en términos de estar a nivel rasante del piso, el montaje es frenético en algunos momentos y vamos a ver unas alucinaciones donde el montaje para plantearnos eso puede usar o el color o puede usar la multiplicación de la imagen. Un campo en Inglaterra es la película más extraña de este director. Después vendría High Rise, que es la película que se vio comercialmente y que quizás es la menos interesante de las cuatro. Ben Wheatley hace dos cosas distintas, dos funciones. La primera es que es director, pero también es escritor. Aparece como montajista en algunas de ellas. El hecho de que él sea el guionista implica que él tiene un control perfecto de sus personajes y esos personajes están muy bien dirigidos en términos de actuación. El conjunto de la obra, que he podido conocer 4 películas hasta el momento, permite encontrar que hay una narración que puede ser muy llamativa, una narración donde la música entra a tener un papel incluso a veces contradictorio, a veces no muy claro en relación con el cine tradicional, pero este director tiene muy preciso que su cine va a ser dirigido de una manera distinta y que esa diferencia, el hecho de usar planos abiertos, de narrar con otros entornos, de mostrar, por ejemplo, un asesinato sin mostrar directamente la situación sangrienta o de no dar pistas de qué es lo que sigue en el argumento, son decisiones que permiten ver en este director un director que recogió la herencia de esos jóvenes directores de la década de los 60. Después de Phil in England, un terreno en Inglaterra, hizo lo que podría considerarse la película internacional High Rise, una película basada en una novela de Ballard, el mismo escritor que ha sido dirigido por Cronenberg en películas como Crash, y es una película de ciencia ficción muy contemporánea en el sentido de que es una comunidad y hablan de las élites y las diferencias, una película que no es tan cercana a lo que Wheatley había hecho, sobre todo porque es de gran presupuesto, tiene muchísimos actores, hay muchas situaciones en juego, pero termina siendo muy él en el sentido de los personajes que son bizarros, personajes que no tienen ningún empacho en asesinar, personajes que están cuestionando el estado de las sociedades y que están mostrando que el amor, las relaciones de amistad, las relaciones interpersonales no son un jardín de rosas como lo plantea el cine más convencional. Con este director creo que ya tenemos la posibilidad en esas 4 películas de encontrar que tenemos una voz que es la continuación de esos jóvenes airados ingleses que crearon el movimiento en la década de los 60. De modo que este es un director al que hay que seguir. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Facebook y dejarnos sus comentarios.